Buenas noches amigos, mi nombre es Vicente Díaz y a continuación estaré dando una breve explicación sobre la idea principal de la realización del micro que fue establecido que lo establecí ayer personalmente. Sobre la biografía principal, la biografía de Héctor Cabrera, un gran intérprete en la música venezolana durante la época de los 50, 60 y parte del 70, que de verdad fue un gran personaje en lo que la música se refiere, a la música venezolana, la música folclórica, de esa aquella Venezuela de los años 60, de la Venezuela de bonanza, digámoslo así, la Venezuela, digámoslo, formal, porque es en el contexto de mis ideales, de las historias que he estudiado sobre esa época de los 60, historias de mis abuelos, es que era una época muy bonita de nuestro país. Y bueno, tengo que basarme en 5 elementos del lenguaje radiofónico que están presentes en la evaluación. Y bueno, de los 5, el primer elemento es el elemento principal, la responsabilidad del elemento en el micro. Pues hablar de la biografía extraordinaria, la gran carrera de Héctor Cabrera, y cuyo ideal principal de este micro es transmitir eh, la esencia que efectuaba Héctor Cabrera en sus tiempos, tratarla de transmitir en este micro. Hacer que los radioescuchas se sientan como se sentían los que escuchaban a Héctor Cabrera en esos tiempos. Seguido a esto, pues, viene el elemento de la palabra, pues, quiero dar una imagen conceptual en la que el radio escucha ponga en estandarte como resultado al escuchar, como consecuencia al escuchar el micro que yo realicé, con las palabras, la parte técnica, la parte literaria, con todo eso junto, que ponga en estandarte a Héctor Cabrera como el poeta de la música, porque así fue nombrado, así lo llamaban, y así quiero que sea a base de las palabras, a base de la parte literaria, que el radio escucha coloque a Héctor Cabrera como el poeta de la música. Esa parte del poeta de la música va a estar muy presente en el micro, porque eso es lo que yo quiero, eso es lo que el micro quiere que el radio escucha tenga como resultado eso. Pasando al siguiente elemento viene la música, transmitir el sentimiento. Bueno, yo quiero transmitir un sentimiento de romanticismo y folclore nacional, junto a un folclore nacional, para que el radio escucha se sienta que ha viajado en el tiempo a los años 60 y que tenga una imagen de lo que dije anteriormente, tenga una imagen de la Venezuela de bonanza, la Venezuela decente, la Venezuela bonita, de esa gran época de los años 60 y 50, que que es bastante escuchada, principalmente para mi sociedad, digámoslo así, para las personas de mi época, la nueva generación, que nos dicen cómo era esa Venezuela tan bella y que personalmente yo la quisiera conocer, porque sinceramente la que estamos viviendo ahorita, la nueva generación, es bastante fuerte. Pasando al siguiente elemento, los efectos sonoros. Pues yo quería describir el contexto físico, hacerle un teatro al radio escucha de que con los pequeños solos de bolero románticos, con sus instrumentos, con las partes que forjaron, las partes folclóricas que forjaron las canciones del intérprete Héctor Cabrera, colocarla, hacerle bastante énfasis en el micro, como la del pájaro chogui en las palabras, y en los instrumentos, pues con el arpa, las interpretaciones del arpa en sus canciones. Volviendo a la carga dramática, la voz que yo quería expresar es una voz de estilo suave, bohemio, así biográfica, que dé una buena biografía de Héctor Cabrera, y más que todo influenciado a las biografías del programa Yo estuve allí,
en Globovisión. Y por último, la valoración, el silencio. Pues las pausas las quiero crear con un fondo musical del intérprete en su mejor faceta de canto en las canciones que él establecía. Como por ejemplo la canción de Rosario, cuando él dice Rosario. Bueno, esas partes de muchas canciones, no solo Rosario, varias partes que él da una buena interpretación, una buena faceta de canto, colocarlas en esas pausas para que el radio escucha sienta que grande fue Héctor Cabrera. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por esta evaluación, fue bastante productiva. Espero le hayan gustado. No sabía quién era Héctor Cabrera hasta que lo escuché y de pana me siento genial. Está en un estandarte al estilo Alfredo Sadel, Simón Díaz y Ali Primera. Muchísimas gracias.